Las generalidades de la prueba son los medios de convicción dentro del juicio. Las partes deben ofrecerlas a fin de tener la razón en sentencia, según el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las admisiones de prueba deben ofrecerse las que admitan a la ley secundaria. Esto quiere decir donde se origina el acto reclamado, respetando los plazos que marca la ley para su ofrecimiento y también las formas para ofrecer cada prueba fundadas en el artículo 79 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La prueba desierta debe declararse así como tal cuando el oferente tiene la carga procesal de presentar los testigos y no lo hace en la fecha y hora acordados con la audiencia constitucional, aun cuando ésta no se presente. La importancia de la prueba debe ser los medios de convicción que aportan las partes al juzgador. Con ello se busca generar convicción aparte del juzgador, la oportunidad de probarlas con las garantías de la audiencia. La formalidad esencial del procedimiento son 4 puntos, como es el ofrecimiento de las pruebas, la admisión de pruebas, el desahogo de pruebas y la valoración de pruebas. Los principios generales de la prueba son la idoneidad y pertenencia de la prueba, que esto significa incongruencia entre medios y el hecho a probar. El razón de ser de las pruebas de amparo es acreditar la existencia del acto reclamado. ¿Qué pruebas pueden ofrecerse en el juicio de amparo? Según la ley de amparo en el artículo 75, solamente las que hayan desahogado respecto del acto reclamado. Las pruebas admisibles en juicio de amparo son todas clases de pruebas, excepto la de posiciones y las que van contra la moral o contra el derecho. Las confesionales son las confesiones de un hecho que afectan a quien la formuló. La prueba anticipada la puede pedir cualquiera de las dos partes, antes de imponer la demanda, después de imponerla e inclusive antes o después de la litis, pero siempre y cuando antes del periodo probatorio. Los vicios de materia de prueba tenemos que tener en cuenta que un vicio es toda actuación alejada de los alineamientos de la ley. Podemos identificar 2 tipos de vicios, como los procesales y de fondo. El desahogo de la prueba confesional en amparo se obtiene cuando una de las partes expone algo por escrito. Igualmente, cuando una parte deja de contestar, en ambos casos se debe desahogar por su propia y especial naturaleza. La documental pública. En amparo es cuando el acto reclamado se hace consistir en el mandamiento de autoridad. La documental pública puede llegar a ser la prueba más importante. Estos son los documentos públicos, títulos de propiedad, actas constitutivas de sociedades mercantiles, cédula profesional o copia certificada, al igual que los mandamientos en el que conste un acto de autoridad. Su ofrecimiento debe ser por escrito acompañado del escrito de demanda. También puede ofrecerse oralmente en la audiencia solicitando el uso de la voz y ahí mismo se exhibe. A más tardar en la audiencia constitucional es donde debe ofrecerse esta prueba. En la audiencia, el secretario deberá dar cuenta al juez con el documento ofertado como prueba documental pública. Hecho esto, el juez tendrá por recibida la prueba y ordenará desahogarla. La prueba se desahoga por su propia y especial naturaleza, teniéndola ante sí el juez, se tiene por desahogada sin mayores requisitos o trámites. Documental en idioma extranjero. Todo escrito en lengua distinta al español se considerará lengua extranjera, por lo que deberá acompañarse con su respectiva traducción. Con esa traducción se mandará dar vista por 3 días a la otra parte. Al dar contestación, manifestará si está conforme con esa traducción. Si es conforme o no se desahoga la vista, se tendrá por buena la traducción que ofreció la prueba. En caso contrario, el juez nombrará un traductor de su lista de peritos. La documental privada es el que no emana de un servidor público que actúa como tal o de un federatario público. Lo son las facturas, cartas, libros contables y cualquier documento de contenido emitido por un particular. Su ofrecimiento es como el de la documental pública, expresamente y por escrito u oralmente durante la audiencia pública. En lo que respecta a su ofrecimiento, admisión y desahogo, se aplican las mismas reglas de la documental pública. Los documentos privados deben ofertarse en original.
La pericial sirve para allegar medios de convicción al juez sobre un tema en específico. El perito debe contar con título y cédula profesional relativa a la ciencia o arte sobre la cual versa el peritaje. Debe ofrecerse por escrito al menos 5 días hábiles previos a la audiencia constitucional. El plazo para ofrecer la prueba pericial no puede ampliarse. Al recibir el escrito de ofrecimiento, el juez la acordará. En ese decreto, el juez admitirá la prueba, a menos que no se haya sido ofrecida en tiempo o no se hayan respetado los mandamientos legales. La prueba se desahoga al rendirse los dictámenes. El juez debe apercibir a los peritos para que rindan sus dictámenes, y la prueba se tendrá por desahogada en la audiencia constitucional. La inspección judicial o ocular es el medio de prueba que se desahoga con la presencia del juez en determinado lugar. Se oferta para que el juez aprecie algo a su vista. La inspección no puede desahogarse con otro sentido. La prueba se ofrece por escrito con 5 días previos al de la fecha que debe desahogarse la audiencia constitucional. Corre igual que el plazo para la prueba pericial. El juez ordena distribuir entre las partes el escrito que contiene los puntos sobre los que versará la diligencia. Fija fecha para el desahogo de la misma, haciéndola del conocimiento de las partes. Esa notificación se hace para que, si es de su interés, las partes acudan al desahogo. Para su desahogo, el juez debe fijar la fecha para que tengan verificativo la diligencia. Las partes están en libertad de acudir a la diligencia de inspección, quienes ahí podrán hacer observaciones de situaciones que desprendan del lugar. Al acta pueden agregarse fotografías, mapas, croquis o cualquier otro aspecto que se estime de relevancia. Testimonial. Esta es una prueba que corre a cargo de personas que saben sobre los hechos en materia del debate y que conocen los hechos porque los vieron, ya sea que son testigos presencial, testigos de oídas o porque de alguna u otra forma supieron sobre los hechos. Existen diferentes clases de testigos, que puede ser testigo local, que es aquel que reside en la misma ciudad donde tiene su asiento el juzgado; el testigo foráneo, que son los que residen fuera de esa localidad; el testigo presencial, que son aquellos que estuvieron presentes al momento de producirse el acto; testigos de oídas, que fueron aquellos que escucharon las palabras de los hechos que están en juicio; testigo hostil, que es aquel que va a responder; testigo aleccionado, que es aquella persona a quien previamente se le ha dicho lo que se debe de contestar; el testigo oficial, que son aquellos funcionarios públicos que testifican con esa calidad; y el testigo singular, que es aquella persona que rinde declaración sobre un tema controvertido. Ofrecimiento de la prueba testimonial. El ofrecimiento se debe dar por escrito, en el cual se precisa el nombre completo del testigo a presentarlo en la hora y fecha señalada para la audiencia, o bien de la expresión que se encuentra imposibilitado para presentarlo, caso en el cual deberá acompañar al domicilio para que esté citado por medio de la diligencia actuaria ordenada por el juzgado. Desahogo de la prueba testimonial. Solamente con la presencia de todos los testigos, y en su caso si los hubiera testigos foráneos, constando del acto de disposición de estos, pueden tener lugar a la celebración de la audiencia constitucional. En caso de que se encuentren presentes todos los testigos locales, el juez los percibirá de ser sancionados si al declarar faltan con la verdad. Las preguntas son nombre, edad, estado civil, lugar de residencia, ocupación, domicilio, parentesco con alguna de las partes, si tienen interés en el pleito, si es íntimo o enemigo de alguna de las partes, si es pariente o amigo, y no necesariamente se le restará valor a la deposición. Posteriormente, se le harán las preguntas del interrogatorio y posteriormente deberá contestar las preguntas que se les haya formulado.